Llegamos al final de la segunda semana de nuestro estudio sobre Filipenses y Colosenses. Y esta semana hemos aprendido sobre que tenemos muchas razones para agradecer y orar, y debemos tenerlas siempre presentes en nuestro corazón. Pero también hemos aprendido que Dios desea que nosotros crezcamos en nuestro conocimiento de las cosas espirituales, que la palabra de verdad guíe nuestras vidas y que aprendamos también a tener en nuestra mente el evangelio, el adelantamiento de la causa de Dios predicando el evangelio. Así que vamos a hacer un resumen con nuestro pastor Denis Perla, y hay una cita muy interesante aquí que nos va a ayudar respecto a cómo podemos ver cada circunstancia de la vida desde otra perspectiva, permitiéndole a Dios que sea el que nos vaya guiando. Así que vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra. Hemos aprendido mucho durante esta semana y queremos pedirte que sigas guiando nuestros pasos a través de tu palabra y que tu Espíritu Santo siga iluminando nuestras mentes. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para el día de hoy, pastor, recordando que lo que estudiábamos ayer nos decía que tenemos varios recursos para la hora de toma de decisiones, para saber la voluntad de Dios, y hablábamos de la Biblia en primer lugar, luego del Espíritu de profecía, luego de las circunstancias y luego del Espíritu Santo. Hoy vamos a justamente leer una cita de Elena de White, quien tiene el don profético, quien tuvo el don profético, ella ya descansa en el Señor, pero que me parece muy interesante. Dice así esta cita que se encuentra en el Ministerio de Curación: muchos son incapaces de idear planes definidos para el futuro. Su vida es inestable. No pueden entrever el desenlace de los asuntos y esto los llena a menudo de ansiedad e inquietud. Recordemos que la vida de los hijos de Dios es en este mundo una vida de peregrino. No tenemos sabiduría para planear nuestra vida. No nos incumbe amoldar lo futuro en nuestra existencia. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales, aceptó los planes de Dios para él, y día tras día el Padre se los revelaba. Así deberíamos nosotros también depender de Dios, para que nuestras vidas sencillamente sean la manifestación de su voluntad. A medida que le encomendemos nuestros caminos, Él dirigirá nuestros pasos. Son muchos los que, al hacer planes para un brillante futuro, fracasan completamente. Dejad que Dios haga planes para vosotros. Como niños, confiad en la dirección de aquel que guarda los pies de sus santos. Dios no guía jamás a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos escogerían, si pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del designio que cumplen como colaboradores de Dios. Ahora, pastor, esta cita me resulta muy interesante porque hemos hablado sobre el hecho de la necesidad de tener nuestros planes, mirar hacia el futuro, pensar estratégicamente, incluso se decía la semana pasada, pero cómo esto que leemos acá está en armonía con ese pensamiento, especialmente cuando de repente pareciera dar la impresión de que no deberíamos hacer planes porque si lo ponemos todo en las manos de Dios, con eso basta. Sí, realmente cuando uno lee esta declaración que es extraordinaria, podría dar la impresión de que, bueno, yo no tengo que hacer nada, me voy a levantar y ahí le voy a pedir a Dios que me diga qué hacer. Creo que no es ese el sentido que esto quiere decirnos, más bien el sentido que quiere decirnos aquí es que aunque nosotros hagamos planes, debemos dejar siempre abierta la providencia de Dios, la voluntad de Dios para nuestra vida. En otras palabras, cuando nosotros encomendamos nuestras vidas a Dios, hacemos lo que hay que hacer, que hemos estudiado esta semana, oramos, ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, en la lectura de su palabra, tenemos comunión con los hermanos, tenemos también esa sabiduría, le pedimos a Dios la sabiduría y la inteligencia espiritual, tenemos los escritos que son proféticos para nosotros. Bueno, cuando hacemos todo eso y hacemos planes, Dios va a dirigir, pero siempre habrá una ventana de
posibilidad para que Dios sobre en una manera que nosotros no tenemos idea. A esto se refiere. Y lo que pasa es que a veces nosotros nos acomodamos a nuestros planes. No, yo tengo este plan, Señor. Yo conté al principio de esta semana una experiencia personal. Ahora, al final de esta semana, yo podría compartir otra experiencia personal cuando comencé a trabajar en el ministerio pastoral. Comencé en un país que no es el mío y realmente nunca pensé comenzar a trabajar fuera de El Salvador. Pero una vez ya trabajaba fuera de El Salvador, jamás pensé venir a El Salvador a trabajar. Cuando yo me pongo a pensar cómo ambas cosas sucedieron, yo digo, bueno, esto era algo que Dios tenía planeado, que yo finalmente no lo tenía. Lo que yo tenía planeado es, después de estudiar, venir y directamente a trabajar aquí en mi país porque era lo normal. Ok, soy salvadoreño, voy a ir a El Salvador. Eso fue lo que siempre hubo en mi mente, pero inesperadamente recibí una invitación para trabajar fuera. Bueno, lo acepté, pero estando ahí, jamás pensé que iba a venir aquí a El Salvador. Esa es la manera como Dios obra. Ahora, cuando seguimos el plan de Dios para nuestra vida, no quiere decir que todo va a ser color de rosa. Claro. Recordemos a Abraham. Esta es una historia que nos ayuda tal vez para entender un poco esto, porque Abraham dice, salió sin saber hacia dónde iba. O sea, sí sabía como el destino final era la tierra de Canaán prometida, claro, pero todos los desvíos que había en la ruta y todo eso, Abraham no tenía idea, pero puso allí siempre en las manos de Dios. Más bien, hay ocasiones cuando él no preguntó, no pidió a Dios su guía y él trató de hacerlo por él mismo sin esperar una evidencia de que Dios lo estaba conduciendo, que fue cuando él descendió a Egipto, cuando hubo hambre en la tierra. Mire, la vida de Abraham, si nosotros queremos ver algo de caminar con Dios, oír la voz de Dios, dejarse dirigir por Dios, hacer mi propio deseo, bueno, la vida de Abraham nos muestra todos esos elementos y es lo que aquí quiere decir. Dejemos siempre abierta una ventana, una puerta para que Dios dirija. Dios puede ir cambiando aún los planes. Yo hago mis planes, pero si Dios los cambia, aceptémoslo. No estemos aferrando. No es que yo quería esto, es que yo necesitaba esto. No, aceptemos y aferrémonos porque todas esas vueltas en el camino son parte del plan de Dios, tanto lo bueno como lo malo. No que Dios envía lo malo, pero si están ahí en nuestra ruta, aceptémoslo. No digo que va a ser fácil, no digo que va a ser agradable, pero lo vamos a reconocer. Al final tenemos que saber que Dios no va a guiar nuestra vida de otra manera que nosotros mismos. Si tuviéramos la visión que Él tiene completa, nosotros mismos le diríamos, Señor, tenías razón. ¿Sabe que esta declaración, aunque aquí es tomada del libro El Ministerio de Curación, la he visto también en la sección donde se habla de Juan el Bautista, en el libro El deseado de todas las gentes? También allí se aplica esta declaración. Vemos que el final de la vida de Juan el Bautista no es para nada agradable, pero era la senda que Dios le tenía trazada en esta tierra. Y ahora, pastor, respecto a esto de la toma de decisiones, lo de hacer los planes, lo de vivir de tal manera que Dios sea el que vaya guiando, ¿cómo lo que estudiamos esta semana nos ayuda para poder tener el contentamiento que tenía Pablo a la hora de que tal vez sus planes no salían exactamente como él había pensado al principio, pero que luego él veía siempre redundaban en bendición para el evangelio? Precisamente, si Dios está guiando nuestras vidas, entonces todo lo que suceda es parte de su plan. Es que esa es la pregunta. Bueno, yo estoy aquí, yo llegué hasta aquí por mí mismo o es Dios. Wow. Esa es la gran pregunta. Ahora, si es Dios, si yo estoy aquí porque es Dios, es por Dios, entonces tengo que aceptar todo lo que venga y saber que Dios siempre va a sacar lo mejor de ahí. Es la famosa promesa de Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Noten que Pablo no solo lo escribió, lo creía, lo vivía. Veía aún
oportunidades donde el enemigo había sembrado destrucción. Por ejemplo, la persecución para los primeros cristianos de Jerusalén sirvió para que salieran de Jerusalén y fueran a predicar a otro lugar. Ahí siempre vemos cómo Dios está guiando el encarcelamiento de Pablo. Bueno, sirvió para que la casa del César, otros guardas, lo que sea, conocieran del Evangelio. Él podía escribir cartas. Entonces, siempre podremos encontrar eso. Yo ayer mencionaba algo sobre una historia que inventó un filósofo, porque a veces nos paralizamos. Queremos conocer tan bien el camino que no tomamos la decisión hasta estar tan seguros. Así hay gente que pues no toman decisiones personales tampoco, porque no es que yo quiero que Dios me asegure que esto va a resultar hasta el final. Así hay algunos que no entregan su vida a Cristo Jesús y al final se paralizan. Mire, si hay algo más terrible en esta vida es el miedo. El miedo paraliza. Hasta se ha dicho que es mejor equivocarse, pero actuar Sí, a no equivocarse y no no actuar, actuar. porque tampoco vamos a encontrar el camino. Y un filósofo, él creó una pequeña historia, por ahí una historieta, y le llamó el asno de Búridan, que dice que un día había un asno que tenía hambre y que tenía sed, pero tenía igual de hambre que de sed. Entonces el nivel, si pudiéramos medir cuánto tenía de hambre y cuánto de sed, estaban en el mismo grado de deseo. Entonces tenía frente a él una paila, un recipiente con avena y en otro recipiente había agua. Entonces él se quedó viendo, bueno, ¿qué? ¿Como primero o tomo agua? Por supuesto, esto es una historieta Claro. inventada, pero para enfatizar es un punto. Y entonces dice el filósofo que este asno se quedó viendo, bueno, la avena o el agua, pero no se decidía por cuál comenzar. Así que nunca se decidió y dice que murió de hambre y de sed. Tenía ahí los dos remedios frente a él, la comida y el agua, pero estaba indeciso sobre cuál comenzar. Creo que nos puede pasar también en nuestra vida, cuando centramos nuestra vida en nuestras propias decisiones, en nuestra propia sabiduría, en lo que dicen otros, nunca vamos a tomar las decisiones correctas que debemos tomar. Por eso esta semana creo que la lección nos está diciendo, mire, llenen su mente de Cristo, llenen su mente de la palabra de Dios. De paso, tenemos aquí la palabra de Dios impresa. Si yo le preguntara a usted cuántas Biblias tiene en casa, si me pregunta a mí Sí. cuántas Biblias tengo en casa y cuántos idiomas y versiones, cuántas Biblias tenemos en el celular, cuántas versiones. Pero sabe que de nada sirve tener la Biblia aquí impresa, tener la Biblia en nuestros dispositivos móviles, si no la estudiamos, si no la leemos. Tenemos que regresar a algo, a permitir que la palabra de Dios sature nuestra mente, a memorizar la palabra de Dios, no solo andarla. A mí ya me pasó en algún momento que yo andaba algunas semillas y las andaba en el bolso y un día yo tenía hambre de comer algo, pero tal vez no iba a parar ahí a un comedor y entonces un día llego a la casa y aquí están las semillas y yo tenía hambre. O sea, las andaba cargando, las tenía ahí, pero nunca me hicieron beneficio porque nunca me las comí. Esto es lo mismo con la palabra de Dios. Podemos andarlo cargando, podemos jactarnos. Que en mi celular ahí tengo todas las versiones de la Biblia. Sí, está bien, pero de nada sirve si no tomamos tiempo para saturar nuestra mente con la palabra de Dios, para que luego cuando tenemos saturada nuestra mente con la palabra de Dios y tomamos decisiones, podemos saber que es Dios quien nos está guiando. Amén. Y finalmente, pastor, para terminar con nuestra reflexión de esta semana, cómo al tomar estas decisiones, al aferrarnos a Dios, confiar en su providencia, a pesar de lo que suceda, esto nos va a ayudar a por fin ser la generación que se afirme en las promesas de Dios, que pueda ver a Jesús venir en las nubes de los cielos. Lo pregunto de esta manera porque tenemos una declaración que es tremenda. No voy a leer toda la declaración, pero dice acá, hacia el final de la declaración, que se encuentra en eventos de los últimos días,
La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y de tristeza tantos años, luego de hacer una comparación con los 40 años en el desierto de Israel. Si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado y el Señor Jesús habría venido a la tierra con poder y grande gloria. ¿Cómo podemos tomar la decisión de ahora, pues, ser esa generación que pueda consagrarse al Señor? Bueno, creo que es una declaración muy solemne y debemos reflexionar. Me llama la atención las cosas que menciona incredulidad. ¿Qué es incredulidad? Bueno, falta de fe, falta de confiar en las promesas de Dios. Queremos hacer las cosas por nuestra propia mano, por nuestro propio esfuerzo. La mundanalidad. Y a veces pensamos que mundanalidad es porque sobre cómo me vestí. Sí tiene que ver, pero sabe que no es todo. Aquí yo lo veo en un sentido más amplio. Mundanalidad es que yo tengo mi vista centrada solo en las cosas de esta tierra. Puedo andar el pantalón correcto, puedo andar la ropa correcta, pero mi mente solo está en lo de solo viendo aquí la ganancia de este mundo, comprar y vender, y etcétera, para este mundo. Falta de consagración. Consagrar a Dios es dedicarle su vida totalmente a Él, que Él sea el primero. Y contiendas entre el pueblo profeso de Dios. Mire que en ninguna de estas declaraciones se menciona doctrina. A veces nos peleamos por un puntito, ¿verdad? Digo, nos peleamos porque nos identificamos con todos, pero no es que andamos precisamente con ese espíritu. Pero nos concentramos en esto. Sé que eso no es lo que más nos está afectando, sino es esto. Falta de fe, arraigarnos en este mundo, falta de consagración, que Dios no es el primero en nuestra vida, y contiendas entre el profeso pueblo de Dios. Mire cuánto se alegra el enemigo, que estemos ahí luchando, uno sospechando uno del otro, diciendo que este es el que está desviando a la iglesia. Bueno, tremendo. Eso nos ha mantenido en este mundo. Creo que nuestro deber ahora es hacer en lo contrario de esto. Entonces la fe, una mirada puesta en Dios y la unidad de la iglesia es lo que va a ser tan importante. Yo enfatizo para este año, mis amados hermanos y amigos, si como iglesia queremos lograr los objetivos que Dios tiene para nosotros, tenemos que estar unidos, tenemos que integrar todo lo que hacemos en la iglesia, toda la vida de la iglesia para un solo propósito, un solo objetivo, que es agradar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Si hay algo que Satanás más le teme es que trabajemos unidos, es que estemos unidos. Divididos, perdemos. Aún Satanás mismo lo sabe. Jesús dijo, Satanás no puede echar a Satanás, porque un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Aún el diablo mismo sabe que aún los mismas huestes del mal, si estuvieran divididas, no caminan, no avanzan. Y algo curioso es que aunque son las huestes del mal, Él las mantiene unidas. Están cohesionados. Pero a veces nosotros decimos, sí, tenemos la verdad, pues cada uno quiere pues echar el peso por su propio lado. Creo que aquí es donde Dios tiene que ayudarnos, o tenemos que permitir que Dios nos ayude, porque Dios quiere. Dios está dispuesto para que pongamos nuestro pie en el camino correcto. Amén, así es. Y pastor, con esto en mente es el desafío que tenemos. Queremos que ores por nosotros justamente para que el Señor pueda ayudarnos a vivir para Él, como es digno de Él. Eso significa que hay que permitir que transforme nuestros corazones. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tenemos esta lección maravillosa en la cual esta semana hemos estudiado el fundamento de la fe, de la vida cristiana que comienza con una vida de gratitud, de alabanza, de oración, de reconocer lo que tú has hecho en nuestras vidas. Danos discernimiento espiritual, Señor. Ayúdanos para estudiar más tu palabra, para abundar más en tu palabra, en tus promesas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias por seguir la lección de Escuela Sabática a través de este canal. Para mí ese es un maravilloso regalo que Dios nos ha dado
este folleto que podemos estudiar día a día, semana a semana, y que nos ayuda a conocer más de la palabra de Dios, más del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A partir del 1 de enero comencé a trabajar como pastor en la Asociación Central de la Iglesia Adventista aquí en El Salvador. Eso significa que ya no estaré trabajando en Radio Adventista. Sin embargo, siempre habrá contenido en Radio Adventista sobre la lección de escuela sabática. El pastor Dani Perla, quien es el presidente de la Asociación Metropolitana donde se encuentra la radio, seguramente va a seguir procurando que haya contenido de la escuela sabática en los medios de Radio Adventista. Pero yo quiero compartir contigo que también a través de este canal vamos a continuar con el estudio de la lección, solo que ahora ya no me acompañará el pastor Dani Perla. Sin embargo, estaremos juntos, ustedes y yo, para poder aprender un poquito más de la palabra de Dios. Es un nuevo año, son nuevos desafíos, nuevos retos, pero deseamos en el nombre del Señor que el Señor bendiga tanto nuestra radio como la obra en todo el mundo. Así que la misión continúa, yo sigo trabajando para servir al Señor y quiero que tú me acompañes en esta travesía. Gracias por llegar hasta aquí, comparte este canal con todos los que puedas y espero que el material que tú veas publicado acá pueda servirte en tu desarrollo espiritual, intelectual y en todo lo que te haga crecer. Que Dios te guarde. El cielo y la tierra se unieron en Cristo, Rey Supremo sobre toda creación. Él es la imagen del Dios invisible que se muestra en su infinito amor. El cielo y la tierra se unieron en Cristo, Rey Supremo sobre todo.